Estábamos estudiando, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 4, versículos del 3 al 5, y le pusimos como título la ofrenda aceptable, y hablábamos sobre Caín y Abel. Ahora vamos a retomar nuevamente la continuidad de este tema, y le vamos a poner por nombre bella ofrenda pero inútil. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hablábamos de que Caín ofreció una ofrenda muy adornada, lo mejor del fruto de la tierra, pero fue una ofrenda inútil delante de Dios, porque ante la presencia del Señor no era una ofrenda que verdaderamente satisfaciera, hermanos, la necesidad que hay en el hombre por agradar a Dios. Si estábamos de acuerdo en eso, que nosotros podemos ser muy religiosos, podemos ser muy congregantes, pero mientras no haya obediencia en nuestras vidas, no sirve de nada todo lo que nosotros hagamos. Dice aquí, la Biblia no indica que la ofrenda de Caín no fuera bella y bien presentada o que tuviera algún defecto. Caín escogió lo mejor del fruto de la tierra, trajo lo mejor de sus cosechas. Lo hizo así porque Caín era un hombre, y ya lo habíamos mencionado anteriormente, era un hombre que había caído en la religiosidad, justificarse por sus propios méritos, en contraste con la desagradable figura de un cordero recién sacrificado y sangriento. Recuerden que ya habíamos estudiado la semana pasada que desde el momento en que Dios les enseñó a Adán y a Eva el camino que ellos debían seguir, que a través de un sacrificio ellos podían ser justificados por el derramamiento de la sangre de una víctima inocente, eso era lo que tenían ellos que transmitir a sus hijos, y por lo tanto Caín conocía perfectamente el camino de la obediencia, pero él quiso hacer su voluntad. Por eso le pusimos a esta parte, ¿verdad?, de este estudio, bella ofrenda pero inútil, no servía para nada. Por ende, la ofrenda de la flor de harina, fruto de la tierra que Caín ofreció, era mucho más atractiva, pero Dios no la miró con agrado. ¿Por qué? Porque Caín se estaba justificando delante de Dios por sus buenas acciones. Quiero hacer énfasis aquí nuevamente, hermanos, que tú sales allá, te paras en una esquina y empiezas a predicar la palabra de Dios. Ya habrá gente que se te junta alrededor, y cuando tú quieres abordarlos, invitándolos a que acepten este mensaje, a que acepten la palabra, lo primero que emerge del corazón del hombre es la religiosidad. Justificarse por una religión. No, es que yo tengo mi religión, es que yo también creo en Dios. Pero ¿de qué manera se cree en Dios? ¿O de qué manera aceptas a Dios? Simplemente lo aceptas poniendo tus barreras, tus condiciones. Y eso fue lo que hizo Caín. Aceptó ese sacrificio, pero con sus condiciones. No, sí, está bien, pero yo voy a hacerlo como a mí me agrade, como yo lo considere pertinente. ¿Sí están entendiendo lo que estamos diciendo? Por lo tanto, significa que la verdadera adoración no consiste en actos externos, sino en la obediencia que brota verdaderamente de aquí, del corazón, con sinceridad. Con todo esto surge una pregunta. Escuchen el cuestionamiento. ¿Cómo pudieron darse cuenta Caín y Abel de que Dios había aceptado o no sus sacrificios? ¿Cómo se dio cuenta Caín que su ofrenda no fue aceptada?
Y cómo pudo darse cuenta que la ofrenda de Abel, su hermano, sí fue bien recibida, fue bien vista delante de Dios. O sea, ¿se han preguntado alguna vez? Dice aquí la palabra, dice, y vio Dios el sacrificio, la ofrenda de Caín con desagrado, y dice que se llenó de ira en su corazón. Y vio con agrado el sacrificio de Abel. Pero, ¿cómo se dieron cuenta ellos? El texto bíblico dice, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Génesis 4:4. Vayamos a esa parte de la Biblia, hermanos, para que ustedes puedan conectarse nuevamente con lo que estábamos estudiando la semana pasada. Dice aquí, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ok, bueno, en esto estamos rectificando y ratificando que realmente así dice la palabra. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta de cómo fue que ellos se dieron cuenta de por qué una ofrenda no fue aceptada y la otra sí? Sencillo, los primeros padres de la iglesia creían que Dios había contestado a Abel con fuego del cielo. Que consumió la ofrenda, que era un cordero sacrificado. No porque se diga en la historia, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. No porque se diga en la historia que en épocas muy remotas el hombre, ¿cómo se llama? Comía carne cruda, vivía en las cavernas y, ¿cómo se llama? Agarraba a su esposa de las greñas y la arrastraba y andaba con un macanón aquí en el hombro. No, hermanos. Esos son puros cuentos, son puros mitos del ser humano. La Biblia dice que desde los primeros inicios de la humanidad sobre la tierra había inteligencia y Dios le dio sabiduría a los hombres para forjar armas, para forjar instrumentos. ¿Y cómo pudieron fundir los metales si no hubiesen conocido el fuego? Pero aquí, hermanos, estamos hablando de que Abel ofrece el holocausto degüella a la víctima y la sangre corre y Dios ve con agrado. Y hermanos, así como ocurrió en el holocausto que Elías ofreció miles de años después, porque dijo Elías, el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios es fuego consumidor. Entonces, ahí es donde realmente nosotros nos damos cuenta que Dios, al manifestar su desagrado y su agrado por uno, su desagrado por uno y su agrado por el otro, es que Dios consumió el holocausto con fuego. Por eso inmediatamente Caín ve y dice, pero si yo te ofrecí lo mejor de la tierra, los mejores frutos, lo mejor de mis cosechas, y aquí dice la Biblia que Dios habla con Caín. Veamos qué dice, hermanos. Dice, versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y dice aquí, y se ensañó Caín en gran manera y decayó en su semblante. Quiere decir, al ensañarse, fíjense que busqué en el diccionario lo que significa ensañarse es, hermanos, tomar una actitud violenta en contra de otra persona. Y él maquinó en su, antes de que él actuara, antes de que él tomara esa decisión, y ya lo había él maquinado en su corazón. Dios conoció el corazón de Caín
Y dice aquí en el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Se enojó en gran manera. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. O sea, a ti será sujeto. Cuando dice te enseñorearás de él, será sujeto a tu propia vida. Dios le da a entender a Abel, te puedes retractar de los malos deseos que se están maquinando en tu corazón para llevarlos por obra, o los puedes llevar a cabo y vivir en una situación de amargura para toda tu vida. Él no decidió retractarse, sino que él decidió tomar las acciones violentas en contra de su hermano y matarlo. Ahora, mientras en el caso de Caín no hubo tal manifestación, veamos algunos ejemplos. Número 1, sabemos que el primer holocausto ofrecido en el tabernáculo en el desierto fue encendido con fuego que vino del cielo. Si se acuerdan, hermanos, han estado viendo la serie de Moisés y se ve cómo cuando ofrecen el primer holocausto, una vez que ya está construido el tabernáculo y Dios se manifiesta, no fue necesario que Moisés le prendiera fuego para quemar la ofrenda, sino que Dios desde arriba, hermanos, donde estaba la llama encima del tabernáculo, cuando Dios se manifiesta, por eso les invito a que lean la Biblia para que puedan entender lo que les estoy diciendo, si no, se van a quedar, como dicen por ahí, de a 6, dicen, ¿de qué nos habla este hermano? Porque no le entendemos nada, ¿verdad? Pero por eso les está pasando por ahí una serie para que ustedes se den cuenta de cómo fueron las cosas que ocurrieron en aquel tiempo con respecto a lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, hermanos. Y la Biblia dice que se manifestó Dios y estaba la llama de fuego encima del tabernáculo, y de allí Dios lanzó una llamarada que consumió el holocausto. ¿Sí estamos de acuerdo? Lo mismo ocurrió con el primer sacrificio en el templo de Salomón. Cuando Dios se agrada, hermano, Dios manda su fuego, amén. Cuando Dios se agradó de la iglesia, que estaban orando y estaban reunidos todos, no dice la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles que hubo un terremoto y se estremeció, y dice que el Espíritu Santo se manifestó como lenguas de fuego sobre las cabezas de cada uno de los que estaban ahí presentes. Dios contestó a Elías también en el monte Carmelo, enviando fuego del cielo que consumió el sacrificio. En la antigua traducción griega de los 70, los traductores del Antiguo Testamento usaron la expresión miró con agrado. Amén. Es una palabra que significa una señal inflamable. Mira, cuando Dios miró con agrado a Jeremías, dice la Biblia que él trató de justificarse diciendo, es que Señor, yo soy un niño. Sí, aunque seas un niño, pero yo pondré mis palabras en tu boca e irás y le profetizarás al pueblo de Israel. Dice, pero es que soy un hombre, soy una persona de labios inmundos. Y dice la Biblia que el querubín tomó una brasa encendida del altar y la puso en sus labios y dice, ahora eres limpio. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Qué maravillosa esta palabra, hermanos. Porque a través del fuego es que Dios consume toda la inmundicia en nuestras vidas para santificarnos en su verdad. Aleluya. Entonces, es una palabra que significa una señal inflamable. Por eso en Hebreos capítulo 11, versículo 4, leemos esta parte de la Biblia, hermanos. Gloria al Señor para siempre. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Fíjense bien, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Cómo manifestó ese testimonio? Con fuego. Amén. Ahora, dice, y muerto aún habla por ella. Bendecimos el nombre del Señor. Exaltado es el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. La frase que expresa este texto de por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, significa que tal testimonio tenía que ser manifiesto a través de algo, y este algo fue el fuego. Por lo tanto, es evidente que Abel tuvo un testimonio, una señal de parte de Dios que demostró que su ofrenda había sido aceptada. La respuesta por fuego. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Primera de Reyes 18:24. Si ustedes quieren anotar el texto bíblico, pero yo les quiero sintetizar lo que ocurrió, ¿verdad? Fue cuando el perverso rey Acab, que adoraba imágenes y tenía, hermanos, los 750 profetas de Baal, o sacerdotes que ofrecían holocaustos a su dios falso. Fíjense bien que Elías era el profeta en aquel tiempo y Dios lo llamó para exhortar al pueblo de Israel. Y él convocó al rey Acab y a todo el pueblo de Israel para que en la cima del monte Carmelo, allá en Israel, se llevaran a cabo dos sacrificios. Primero les dio chance a los profetas de Baal, a los falsos profetas de Baal, para que ellos ofrecieran su holocausto, y dijo, pero no le prenderán fuego, sino que el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Desde el despuntar del alba hasta el atardecer, dice que gritaban y brincaban y se sacaban con sus cuchillos, con sus navajas, y Dios y su Dios falso jamás le respondió. Entonces Elías dijo, basta ya. Y dice que reparó el altar, porque el altar de Dios estaba destruido. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas ahora, hermanos. Que hay un altar que está destruido y en el cual Dios no se manifiesta, y ese altar debe ser reparado para que sea manifiesto delante de Él, hermanos, un sacrificio de arrepentimiento, de sinceridad delante de Él, para que Dios pueda ver, hermanos, con agrado nuestra humildad, nuestra sencillez delante de Él. Y Él ya no quiere que tú le ofrezcas una víctima, porque la víctima ya fue ofrecida hace 2000 años, una sola vez y para siempre. Lo que Él quiere ahora es sinceridad. Amén. Ella no quiere obras muertas. Ella no quiere que tú camines de rodillas, o que te flageles el cuerpo, o que salgas corriendo cada 12 de diciembre aparentando algo que realmente no tiene sentido ni significado. Simplemente Él quiere corazones sinceros y arrepentidos. Y entonces Elías preparó el altar, dice, colocó la víctima, y dice que mandó a traer que, hermanos, derramasen 3 veces agua sobre el altar, y abrió una zanja. Dice que el agua corría y se empapó el altar hasta las piedras, y se hizo una zanja de agua. Y él levantó sus manos y oró a Dios. Dijo, oh Dios, Dios de dioses, tú que escuchas y que has visto la necedad del pueblo de Israel, manifiesta ahora quién es Dios ahora,
todavía ni terminaba de orar cuando Dios mandó, hermanos, una ráfaga de fuego consumidor que dice que consumió la víctima, la carne, la quemó y aún hasta las piedras fueron calcinadas, y dice la Biblia que aún el fuego lamió el agua que estaba estancada alrededor del altar. Y entonces todo el pueblo de Israel reconoció y se postraron y pusieron el rostro en el suelo y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios, bendito sea su santo nombre. ¿Quién es tu Dios en este tiempo? ¿En quién has creído tú realmente? ¿Lo confiesas delante de la gente? ¿Manifiestas por tus obras que Él es tu Salvador? Así como el fuego caía sobre el holocausto, de la misma manera el Espíritu Santo es dado solamente a los que entran por la senda de la cruz de Cristo. Bendito sea el Señor. Mateo capítulo 3, versículo 11. Gloria al Señor. ¿Qué dice esta parte de la Biblia? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Con Espíritu Santo y fuego. La religión que pasa de largo la cruz y a Cristo y va directamente a la ofrenda de flor de harina simboliza actos personales y buenas obras. Es lo que una y otra vez reitero y vuelvo a reiterar y vuelvo a reafirmar, hermanos, que hay gente que constantemente se justifica a través de su religión. Sal allá afuera con tu Biblia y pregona el Evangelio y la gente te dirá: yo también creo en Dios. Es más, todas las religiones llevan a Dios. Esa es la justificación, hermanos, corrupta del hombre en su vana manera de pensar y en su vano corazón. Amén. No es aceptado y el fuego del cielo jamás caerá sobre tal sacrificio. Entonces, por evidencia en la Biblia, es muy probable que Caín viera el fuego cayendo sobre el sacrificio de Abel. Todos tenemos que venir a Dios por vía de la cruz. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No significa que tú vayas a una carpintería y le digas al carpintero: oiga, ¿cuánto me sale que me construya una cruz? Es que, hermanos, tengo que decir esto porque hay mucha gente que es capaz de pensar de esa manera. A veces el ser humano se justifica en su ingenuidad de torpecidad, que hay que explicarles aquí que llevar la cruz es, hermanos, negar el mundo, el vituperio del mundo, el desprecio del mundo. Eso es llevar tu cruz. Sufrir calamidades, sufrir, hermanos, por la causa de Cristo. Amén. Eso es llevar tu cruz. Dice, tome su cruz y sígame. Amén, aleluya. ¿Sí estamos entendiendo entonces ahora? Correcto. Entonces, por evidencias en la Biblia, es muy probable que Caín, ¿verdad?, viera el fuego cayendo sobre el altar. Todos tenemos que venir a Dios
por medio de la cruz. Amén. Es decir, sacrificando todas las obras de la carne. Eso significa. Ahora, ¿dónde está el fundamento de la Biblia? Vamos a ver varios textos bíblicos. Romanos 8:13. Ya deben conocer su Biblia, hermanos. Nada de andar buscando los libros del Nuevo Testamento en el Antiguo y los del Antiguo Testamento en el Nuevo. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto tiene una profundidad y una explicación que no puede ser más clara que el agua. Voy a volver a leer. Porque si vivís conforme a la carne, o sea, conforme a lo que los deseos de tu carne domina en tu vida, dice, moriréis. O sea, trae como consecuencia muerte. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Que tenemos que vivir por el Espíritu, porque dice la palabra de Dios, porque la carne para nada aprovecha, pero el Espíritu vivifica. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Gálatas 5, del 19 al 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces tenemos, hermanos, que consumir en el fuego de la oración toda esta inmundicia. Si hay cosas en nosotros, hermanos, por las cuales practicamos, a lo mejor no todas de estas, pero hay algunas de ellas que todavía imperan en tu vida, el fuego de la oración, hermanos, el Espíritu Santo es el que te va a quitar toda esa inmundicia. Porque dice aquí en el versículo 20: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Eres pleitista, eres celoso, te llenas de ira, constantemente vives en contiendas, en disensiones, en herejías, te consume la envidia, sientes deseos de tomarte todavía alguna otra copita por ahí, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales dice: os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no podrán ver el reino de Dios. Y cuando dice no podrán ver, pues mucho menos podrán heredar. ¿Saben ustedes que somos herederos en Cristo Jesús? Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, hermanos, y tenemos que quitar toda esa basura de nuestras vidas para poder agradar a Dios en un holocausto aceptable delante de Él. Cuando tú vas de rodillas y ahí entre rodillas te acuerdas que hay por allí alguna situación de enemistad con tu prójimo, dice el Señor: deja allí tu presente, ve y amístate con aquel que te hizo daño y perdónalo. O pide perdón si hiciste daño y después regresa y ofrece tu presente. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Bendito sea el Señor. Dice la palabra: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y por último, Marcos capítulo 8, versículo 34.
Marcos, está después del Evangelio de Mateo. Dice la Escritura: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús. Entonces, más claro que el agua no puede ser. El Espíritu de Dios testifica dentro del Espíritu mismo de cada creyente, y éste puede saber que es salvo. No sé si me pusieron atención a lo que acabo de decir, lo voy a volver a repetir. El Espíritu de Dios testifica dentro del Espíritu mismo. O sea, ¿cómo nosotros entramos en esa comunión con Dios? Es a través del Espíritu. Dice la Biblia que nosotros somos cuerpo de carne, espíritu y alma. Y el Espíritu es el que tiene esa comunión con Dios. El Espíritu de Dios entra en conexión directa con nuestro espíritu, y es esa relación con la cual tenemos comunicación con el Padre, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Vean nada más cómo hay una interconexión entre cosas espirituales allí. Nosotros nos dirigimos al Padre por el Espíritu. El Espíritu, hermanos, transmite nuestro mensaje, pero todas las cosas que nosotros expresamos al Padre, no vamos directamente al Padre, sino que hay un intermediario que se llama Jesucristo. Por eso decimos: todo, Señor, todo esto que yo te he pedido, todo esto que yo he expresado, te lo digo en el nombre bendito de mi Señor Jesucristo. Por eso tú tienes que orar de esa forma. Hay una relación tan cercana con lo que ocurría en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote, que era el intermediario, el sacerdote era un tipo de Cristo, hermanos. Era el que intercedía por los pecados, era el que ofrecía un sacrificio y pasaba al lugar santo, lugar santísimo, a ofrecer una sangre expiatoria por los pecados del mismo sacerdote y por los del pueblo. Pero hay algo maravilloso, que si tú lees en Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 10, vas a encontrar allí que hay un sumo sacerdote que no ofreció un sacrificio por sus propios pecados, sino por los de todo el mundo. Y dice: y lo hizo una sola vez y para siempre. Amén. ¿Ven la diferencia? Que el sumo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio para expiar sus propios pecados y los del pueblo. Pero se levantó un sumo sacerdote, dice la Biblia, que ofreció un solo sacrificio, porque ellos tenían que ofrecer sacrificio tras sacrificio y tenían que estar derramando sangre, y solamente hubo un sacerdote que se ofreció como cordero y como sacerdote en propiciación por nuestros pecados, y ahora ese sacerdote bendito está a la diestra del Padre, y es el que constantemente, hermanos, cuando tú oras a Dios y le pides perdón, o cuando viene una alma por primera vez y se entrega a Cristo Jesús, el sumo sacerdote llamado Jesucristo presenta sus heridas. ¿Por qué cierro mis manos así? Porque sus llagas, hermanos, sus heridas no están en la palma de sus manos, están en las muñecas. Por eso cierro las palmas de mis manos, porque Jesucristo no fue clavado en la palma de las manos, sino en las muñecas, y Él ofrece y Él enseña sus heridas al Padre y dice: Señor, Él es justificado porque Él creyó en mi nombre, Él creyó en mi sangre y por mi sangre es lavado. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos creen? Bendito sea el Señor. Entonces, fíjense bien lo que dice acá. Dice: lo más que puede hacer el ser humano es
realizar su mejor esfuerzo, pero sin ningún resultado ni esperanza. Sin embargo, el cristiano redimido exclama convencido lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Veamos qué dice Gálatas, hermanos, capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es un texto que tú te tienes que aprender de memoria, porque cada vez que tú lo repitas, estás diciendo: esta carne se humilla delante de Dios, porque la has crucificado juntamente con Él en la cruz. Has crucificado tus pasiones carnales, has crucificado tus deseos, hermanos, por los cuales antes vivías en pecado. Has crucificado todo lo malo que esta carne te impulsaba a hacer, por la cual vivías en condenación eterna. Por eso dice claro: con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque Jesucristo, hermanos, Él dejó todo por ir a la cruz, por amor a nosotros. Aleluya. Entonces nosotros, ¿qué haremos por amor a Él? Crucificar esta carne, para que ya no vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y lo que ahora vivimos en la carne, no lo vivimos en nuestros deseos, sino que dice acá: más lo que ahora vivo en Cristo y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el Señor para siempre. Este es nuestro testimonio. ¿Cuál testimonio, hermanos? Primera de Juan capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Todo aquel que testifica que Jesucristo vino en carne es de Dios, dice otra parte de la Biblia, y lo menciona el apóstol Juan en una de sus epístolas. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios manifiesta que Jesucristo vino en carne, y todo aquel que no testifica que Jesucristo vino en carne no es de Dios, dice la Biblia. Por eso dice acá: el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso a Dios y a su Hijo, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Cuando Jesús baja las aguas del bautismo y es bautizado, dice que se oyó una voz arriba, y fue la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo, yo doy testimonio que yo lo he enviado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque este es el testimonio vivo, hermanos, de la cual ¿cómo se llama? El apóstol Juan da testimonio de estas cosas. El testimonio en nuestras vidas son las preciosas promesas de su palabra. A proclamar que somos salvos por medio del sacrificio de Cristo. Miren, apenas ayer, orando con mi esposa en la recámara, de rodillas le decía a Dios, desde lo más profundo de mi corazón: Señor, ayúdanos a ser fieles a ti, porque quiero ver a toda mi familia en tu presencia. Quiero ver a mi esposa, quiero ver a mis hijos, quiero ver a mis padres, a mis hermanos delante de ti, Señor. Ayúdanos a vencer la lucha en este mundo, porque vamos contra la corriente del mundo. Y dice la palabra de Dios que constantemente, hermanos, enfrentamos una lucha con el enemigo.
Pero lo que más he abrigado en mi corazón es, hermanos, estar allá, contemplar el rostro de mi Salvador, correr hacia Él, tomar sus manos y besarlas por haber hecho ese sacrificio tan grande. Después arrodillarme, descubrir sus pies y besarlos. Después de eso, abrazarme a Él y llorar y decirle: gracias, mi Cristo, por haber muerto por mí en la cruz, por haber muerto por cada uno de nosotros, por haber pagado el precio de nuestra salvación. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo en mi corazón. Y después oré por ustedes. Dije: Señor, que cada uno de mis hermanos, que cada uno de los congregantes puedan estar allí y mirarnos cara a cara y decir: hermano, tenías razón, estamos aquí. Porque nos predicaste la palabra, porque nos predicaste el Evangelio, porque nos dijiste cuál era el camino correcto. Cristo es el camino, Cristo es la vida, Cristo es la verdad. Inclina tu rostro en esta hora, y si quieres doblar tus rodillas, hazlo. Glorifica el nombre del Señor, bendícelo, exáltalo. Dale gracias porque estás aquí. No importa, hermanos, la cantidad de gente. Que el diablo no te siembre en tu corazón y en tu mente decir: somos poquitos. Dice el Señor, hermanos, que son pocos los que se salvan y muchos los que se pierden. Son pocos los que buscan el rostro de Dios. Son pocos los que se esfuerzan por buscar a Dios. El infierno se ensancha porque son millones de seres humanos que constantemente, a cada segundo, a cada instante, se están yendo a una condenación eterna. Y muy poquitos los que entran en el reino de los cielos. Oh Dios Todopoderoso, Señor, que esta palabra, Dios mío, corroa los corazones, que sea esculpida en lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Dice tu palabra, y estas palabras quedarán esculpidas en la tabla de tu corazón, y serán como un frontal en tu frente, y constantemente, día y noche, meditarás en ella, y la compartirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, de generación en generación. Y sucederá que cuando tú obedezcas esta palabra, todas estas bendiciones te alcanzarán. Todas estas cosas vendrán a ti, porque yo te las doy. Son una promesa de que yo veo que tú eres un pueblo obediente, de que yo veo que tú eres un pueblo que me ama, que ha dejado el mundo para seguirme a mí. Porque el cielo y la tierra pasarán, el mundo pasará, pero tu palabra permanece para siempre. El cielo y la tierra algún día dejarán de ser, pero tu palabra permanecerá eternamente. Bendito sea el Dios y Padre que envió a su amado Hijo para morir en la cruz para salvarnos. ¿Cuál es tu deseo en esta hora? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que tú le has expresado en tu corazón a Dios? ¿Qué le has dicho a Dios? Señor, yo quiero estar en tu presencia. Yo quiero estar, Señor, allá contigo, contemplando tu rostro, viendo tu magnificencia, viendo tu gloria, a correr hacia ti, abrazarte, besarte, contemplar tu belleza, tu grandeza, tu poder, tu señorío, porque nada de lo que pueda haber aquí en esta tierra se puede comparar con lo que tú has preparado para cada uno de los que han creído en tu nombre allá, Señor. Yo quiero estar allá, Dios mío. Yo quiero ver, Señor Dios Todopoderoso, a mi familia. Yo quiero ver a mis padres. Yo quiero ver a mis hermanos, a mis hermanas allá, bendito Dios. Por eso siempre, Señor, te pido que tengas misericordia de cada uno. Quiero ver, Señor Dios Todopoderoso,
sino que vengan aquí porque tienen necesidad de ti, porque tienen hambre y sed de ti, porque tienen, Señor, necesidad de aprender más, de crecer más espiritualmente en tu palabra, bendito Dios. Oh, santo, santo, santo eres tú, Dios todopoderoso. Señor, toda la tierra, Dios mío, está llena de tu gloria. Toda la tierra, Señor, Dios bendito y santo. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Padre eterno. Tú que habitas en las alturas, Dios mío. Tú estás allá sentado en tu trono de gloria y nosotros estamos aquí abajo. Ayuda nuestra incredulidad, porque a veces hay incredulidad, bendito Dios, por la cual tú no puedes derramar bendición. Necesita tu pueblo creer en ti, Señor. Necesita tu pueblo humillarse delante de ti. Necesita tu pueblo reconocer que somos nada y somos más que nada, Señor, delante de tu presencia. Pero dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió en la cruz para darnos salvación. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo maravilloso.